Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, hermanos. Si usted tiene su boletín, hay una parte ahí atrás, ¿verdad? Para que pueda tomar algunos apuntes que le ayuden durante la semana a meditar, a reflexionar sobre la palabra del Señor que Él está trayendo esta mañana, ¿verdad? Y también para los grupos pequeños, donde hacemos también una aplicación y dedicamos tiempo para discutir y cómo aplicar este tema a nuestras vidas. Vamos a leer en primer lugar, nuestro texto es en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32, y ahí usted tiene el tema en su boletín y ahí va a aparecer en la pantalla: no des lugar al diablo, no le des lugar al diablo. Dígale por favor al que tiene a su lado: no le des lugar al diablo, no le des lugar al diablo, dígale. Por favor, no le dé lugar al diablo. No le dé lugar al diablo. Vamos a leer la palabra del Señor, versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27, donde tomamos el tema de este mensaje, dice: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quiero conectar este mensaje, hermanos, y va a ser el primero de una serie de mensajes que quiero ir compartiendo poco a poco acerca de lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual. ¿Estamos conscientes, hermanos, como hablamos la semana pasada, que enfrentamos una guerra espiritual? Que usted enfrenta una guerra espiritual todos los días. Que el enemigo, usted tiene un enemigo y ese enemigo no es su esposo, no son su suegra, no es su vecino, no son los hermanos, no son los amigos, no son los que nos rodean, sino que ¿quién es el enemigo nuestro, hermano? El diablo, ¿verdad? El diablo. Usted tiene un enemigo, nosotros tenemos un enemigo. Los creyentes tenemos un enemigo, pero cada persona en el mundo tiene este mismo enemigo. El diablo tiene un rencor enorme contra el ser humano, contra el hombre, contra cada hombre y cada mujer. Entonces dijimos la semana pasada que en ese conflicto espiritual, lo que el diablo busca es que no adoremos a Dios, ¿verdad? Es desviarnos la atención para que adoremos otras cosas, para que adoremos cualquier cosa menos a Dios. Amén. Eso vimos la semana pasada. Si usted no pudo estar en el culto, puede escuchar el mensaje, ahí está en la página de Facebook y en la página web y en YouTube también, en el canal de YouTube, ¿verdad? Ahí está el video, ya está el video de la semana pasada. Entonces, vamos a esta mañana, hermanos, a hacer una
dijéramos en primer lugar, una pequeña radiografía de lo que es la guerra espiritual, lo que es este conflicto espiritual. Aquí en la carta a los Efesios, hermanos, que usted tiene abierta ahí en su Biblia, si usted ve el capítulo 6, que es el último capítulo de la carta, Pablo trata ahí acerca, al final, ya lo último que trata, porque él ha estado hablando durante la carta, uno de los temas principales en la carta es el de la guerra espiritual, el del conflicto espiritual, y por eso él termina la carta hablando de la necesidad de vestirnos, de ponernos, ¿qué, hermanos? La armadura de Dios. En el capítulo 6, ¿verdad? Del versículo 10 en adelante. Él va a hablar ahí de ponernos, de vestirnos con la armadura de nuestro Dios, porque Él ha estado hablando de ese conflicto espiritual. Permítanme decirles que una de las áreas donde más confusión ha habido, especialmente quizás, pero a lo largo de la historia, especialmente en estos últimos meses, en estos últimos años, es acerca de lo que es la guerra espiritual. Hay mucha confusión. Hay los falsos maestros o quizá gente intencionada pero que equivocadamente enseña las escrituras. Entonces ha confundido, hermanos. Nos han confundido acerca de lo que es verdaderamente la guerra espiritual. Y de hecho esa es una de las primeras cosas que el diablo trata de hacer. Si usted ve en el capítulo 4 ahí de la carta a los Efesios, ve el capítulo 4 en el versículo 14, en el versículo 15, dice el apóstol Pablo, dice que para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera, dice, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que podamos crecer, dice, en la verdad. Y para eso el Señor ha dado ministerios, comenzó diciendo en el capítulo 4. Entonces, la primera estrategia de Satanás es mantenernos en una niñez espiritual, porque los niños son, ¿verdad?, fácilmente engañados. Entonces el diablo usa el error, usa la equivocación para meternos ideas de la guerra espiritual equivocadas y no peleemos esta batalla como debe de ser. Y muchas cosas como doctrinas como de esa doctrina de declarar, ¿verdad? Declara, reclama o reprende, ¿verdad? Hay que reprender al diablo y la gente anda reprendiendo y reprendiendo y hace un montón de cosas. Hay mucho fetichismo, mucha superstición en todo esto, pero el diablo se ríe de esas cosas. Porque mientras la gente, la iglesia, muchas veces los hermanos andan haciendo estas cosas, el diablo ha tomado posición y ha tomado ventaja sobre nuestras vidas. Y muchas veces se ocupa el Antiguo Testamento y se interpreta de una forma equivocada y se deja de lado las enseñanzas claras del Nuevo Testamento acerca de las verdaderas acciones que usted y yo debemos de hacer y tomar para pelear esta batalla espiritual. Mire lo que dijo este famoso, vamos a poner ahí, Sun Tzu, en el libro El arte de la guerra. En el capítulo 3 él dice estas palabras, este estratega militar. Dice, por lo tanto digo, conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Y en 100 batallas, dice, nunca estarás. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, dice, va a ser difícil que te derroten. Cuando, dice, desconocemos al enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus posibilidades de perder o ganar son las mismas, 50-50. Si desconoces tanto al enemigo como a ti mismo, con certeza, dice, estarás en peligro en cada batalla. Entonces, si desconocemos quién es Satanás y cómo pelea con nosotros, y si no sabemos cómo somos nosotros y la posición que Dios nos ha dado en Cristo,
entonces el diablo va a hacer con nosotros lo que quiera. Porque él ocupa la ignorancia, ocupa el desconocimiento para derrotarnos fácilmente. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, nos da algunas frases y especialmente en esta carta a los Efesios, nos da frases que nos permiten, dijéramos, vamos a hacer como rápidamente una pequeña radiografía de lo que es este conflicto. Por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 11 dice, estad firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. En el versículo 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. En el versículo 13 del capítulo 6 dice, por tanto tomen la armadura. Y dice que debemos resistir, dice, en el día malo. En el versículo 16 Pablo habla de apagar los dardos de fuego del maligno. En Santiago 4, Santiago habla de resistir al diablo para que huya de nosotros. En primera de Pedro habla del diablo como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar y dice que debemos nosotros ser sobrios y estar velando, dice. Y debemos resistirlo, estar firme en la fe para que el diablo no pueda tocarnos. Y esas frases nos ayudan a tener una idea de lo que significa todo eso. Vamos a poner ahí en la pantalla acerca de esta guerra espiritual, número 1, qué es lo que el diablo normalmente trata de hacer, hermano. Dos cosas básicamente, al unir todas esas frases que vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, en todos estos mensajes. El diablo, número 1, trata de tomar ventaja. Eso es algo que él va a buscar siempre, porque él es un estratagema, él es inteligente. Él busca la manera de tomar ventaja sobre usted, sobre mí, sobre nosotros. Y lo otro es que Él busca la manera de hacernos caer, de hacernos tropezar. Y hay tres cosas básicamente que habla el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hacernos caer de la firmeza de la fe. Hacernos caer de lo que le llama Pablo, hacernos caer en la condenación del diablo, ¿verdad? Que es el orgullo. Y hacernos caer en el lazo del diablo, en el descrédito. Son algunas cosas que él busca hacernos caer en el pecado, hacernos caer y tomar ventaja. Son dos cosas básicas que el diablo procura en la vida del creyente, sacarnos ventaja y hacernos caer. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dicen las Escrituras que nosotros debemos hacer? Bueno, ahí hay una pequeña descripción, traté de ponerlo lo más condensado posible. Pero hay cosas que nosotros, dice el Nuevo Testamento, debemos procurar ser o estar y otras que debemos hacer. Ser o estar. Dices que debemos de ser sobrios. Debemos estar velando y debemos estar firmes. Algunas cosas que dice el Nuevo Testamento. Y luego de hacer, o sea, capacidad de hacer, debemos tomar o vestirnos de las armas que Dios nos da, de las formas que Dios nos da. Debemos tener la capacidad de resistir, dice que hay que resistir al diablo y apagar los ataques, las mentiras, etcétera, del diablo. Entonces, esas son algunas cosas que nos habla el Nuevo Testamento. Hermanos, ahora vamos a enfocarnos en lo primero allá donde dice el diablo trata de tomar ventaja, trata de tomar una posición ventajosa contra nosotros. Nuestro pasaje de esta mañana se enfoca especialmente en ese aspecto de que el diablo trata de tomar ventaja sobre su vida y cómo nosotros debemos evitar que tome ventaja sobre nuestras vidas. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Entonces, fíjese, en el siglo XVII, XVIII, XIX, en las estrategias de guerra predominó, se le llamó la guerra de posiciones.
Porque acuérdense que en aquella época no había tecnología como hoy y otras cosas que hoy hay, los armamentos que hoy tienen los ejércitos. Entonces, lo que los ejércitos en la estrategia militar procuraba era tomar la posición ventajosa en el terreno de batalla, de combate. Entonces, el que tomaba la ventaja en tomar la mejor posición en el terreno donde iban a pelear los dos ejércitos, ese llevaba una mayor posibilidad de ganar la batalla. ¿Están conmigo? Entonces se le llamó a eso guerra de posiciones. Entonces imagínense en un campo donde había un cerro, donde había una loma, el que tomaba esa posición tenía quizás ventaja sobre el que estaba abajo y cosas como esa. Ahora en nuestro texto, hermanos, Pablo en el versículo 27 cuando dice, y de donde tomamos nuestro tema, no deis lugar al diablo, lo que está diciendo es, no permitan que el diablo tome ventaja. ¿Están conmigo? Dice, no permitas que el diablo tome ventaja sobre ti en este conflicto. No le des ventaja, no le des ocasión, no le des la oportunidad, está diciendo, de que él te tome delantera. Si tú le permites ese lugar, si tú le das lugar en tu vida, si tú le das esa ventaja, entonces después va a ser difícil para ti que lo puedas sacar, que lo puedas ganar, que lo puedas derrotar. Entonces vamos a ver aquí en los versículos que leímos, hermanos, 6 cosas a través de las cuales nosotros podemos darle ventaja al diablo. Y Pablo está diciendo, no le des esa ventaja. Amén. Entonces veamos la primera. Dice en el versículo, ve ahí en su Biblia, por favor, en su Biblia, versículo 25. ¿Qué debemos hacer para no darle ventaja al diablo? Dice el versículo 25, hermanos. ¿Debemos qué? Desechar qué? La mentira. Y hablar verdad, dice cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, número 1, le damos lugar al diablo con la mentira. Cuando nosotros mentimos, cuando nosotros ocupamos la mentira, ¿verdad? Que hay personas y algunos de nosotros quizás antes de Cristo pensábamos que éramos bien inteligentes porque éramos buenos para mentir, ¿verdad? No sé, no levante la mano, pero no sé cuántos pensaban así. Qué inteligente soy yo porque soy un gran mentiroso. Digo las mentiras de una forma tal que todos me creen. Y saco ventaja. Así pensábamos algunos antes de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, pero Pablo está diciendo, cuando tú no desechas la mentira, no abrazas la verdad, le estás dando un lugar de ventaja al diablo en tu vida. Y dice, no hagas eso, está diciendo. No hagas eso, porque, hermano, Satanás, según Juan 8:44, les voy a leer, dice, vosotros, dijo Jesús, sois de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y cuando miente, dice, habla de lo suyo, porque él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay verdad. Satanás es el padre de la mentira. Él es el mayor mentiroso de todos. Entonces él va a tomar ventaja. Entonces lo primero pregunta que pudiéramos hacer esta mañana es si hay alguna área de deshonestidad en nuestras vidas. ¿Hay alguna área, alguna mentira en su vida, en mi vida? ¿Hay alguna mentira en nuestra vida que estamos viviendo? Recuerdo hace muchos años atrás, una pareja, me viene a la mente eso, una pareja. Tenían cerca de 20 años, si no me falla la memoria, de estar casados. Y la esposa
había descubierto después de casi 20 años de casado que él tenía otro hijo fuera del hogar. Pero el problema no era de que él le había sido infiel, porque ese hijo era de antes de que ellos se conocieran. Él había tenido ese hijo antes de que se conocieran y se hicieran novios y se casaran. Pero nunca él le dijo de que él había tenido un hijo antes de conocerla. Y ella lo descubrió, imagínense, casi 20 años después de casado. Entonces, ¿qué perdió ella? La confianza. Ella estaba destruida porque él había vivido una mentira por 20 años, había vivido una mentira. Entonces, puede ser que alguno de los que estamos aquí tengamos una mentira ahí. Habría que ver, ¿verdad? Porque cómo manejar cada situación. Yo no digo que usted corra y vaya a decir, hay cosas que ya quizás, no sé, habría que ver cada situación, pero el asunto que estoy diciendo es que no podemos vivir una mentira. Porque cada vez que nosotros vivimos una mentira o ocultamos algo, le estamos dando ventaja a Satanás sobre nosotros. Le estamos dando una posición ventajosa a él para que nos destruya. Y cada vez que escogemos mentir, él va a tomar lugar en esa situación. Hermanos, hay personas que son asiduos a la mentira, como decíamos. Y algunas veces podemos mentir solo con un gesto. Ya sabíamos y decimos, hasta levantamos las cejas, ¿verdad? Nos hacemos que no sabíamos, pero ya sabíamos. Estamos mintiendo. Uno puede mentir con un gesto, puede mentir quedándose callado. Uno puede mentir de muchas maneras, de formas muy sutiles, pero cada vez que mentimos, el diablo va a tomar ventaja sobre nosotros. Entonces imagínense alguien que anda mintiendo, ¿de qué va a servir que ande reprendiendo al diablo? No, hermano, yo ando peleando contra el diablo y lo reprendo y reclamo la victoria que el Señor nos ha dado. Declaro que el Señor nos ha dado la victoria, pero es un gran mentiroso. ¿Cree que va a servir las declaraciones y todas esas cosas? No, no va a servir de nada. El diablo se va a reír. Porque desde esa posición de mentira, el diablo nos va a derrotar, lo va a derrotar y va a marchitar la vida espiritual de nosotros. Porque como dice el versículo más adelante, el versículo 30 creo que es, dice, no contristéis el Espíritu Santo, el cual tienen ustedes en sus vidas. Entonces, cada vez que le damos lugar al diablo de alguna de estas formas, él toma ventaja, el Espíritu Santo se contrista y entonces él se fortalece en nuestras vidas, en medio de nosotros. Entonces, un consejo aquí, hermanos, para pasar a lo segundo. Mientras más camine usted en la verdad, menos lugar encontrará y hará el diablo en su vida. Voy a repetir eso. Entre más camina usted en la verdad, menos lugar va a encontrar el diablo en su vida. Una mentira lo va a llevar a otra mentira. Y otra mentira lo va a llevar a 2 mentiras. Y 2 mentiras lo va a llevar a 4 mentiras. Y si usted es un creyente, el Espíritu Santo se está contristando. Usted está perdiendo poder espiritual en su vida. Y está quedando a merced del enemigo de su alma que quiere destruirlo. Entonces, entre más abrazamos la verdad, más caminamos en la verdad, menos poder, menos influencia va a tener el diablo en nosotros. Amén. Número 1. Número 2. Versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre
nuestro enojo. Entonces la segunda manera en que le damos lugar al diablo es con la ira. ¿Es usted una persona iracunda? ¿Hay aquí alguien iracundo? ¿Saben ustedes, hermanos, que el diablo tiene tendencias a la ira? Por ejemplo, solo 2 versículos allá en Apocalipsis 12, versículos 12 y 17, vamos a leerlos. Dice, versículo 12, dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros ¿con qué? Con gran ira, dice. El versículo 17 del mismo capítulo, hablando de Satanás, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Si usted o yo, cualquiera de nosotros, somos dados a la ira, cada vez que le damos lugar a la ira, al enojo, a ser iracundos, entre más le damos lugar a esto, más el diablo va a hacer sus obras, va a hacer sus estratagemas. Entre más lugar le damos a la ira, más el diablo toma ocasión. Amén, hermanos. Pero Pablo dice, airaos, pero no pequéis. ¿A qué se refiere? Bueno, algunos le llaman a eso la ira justa. O sea, enojarse no es el problema. Algunos deberían de enojarse un poquito más, ¿verdad? Porque son demasiado, dijéramos, como dicen los muchachos, así flat, ¿verdad? No, sus emociones no se le manifiestan. O sea, como que fuera indiferente a todo lo que ocurre. Uy, ya ven. Como que fuera indiferente a todo lo que ocurre. No, hay que enojarse, pero cuando son cosas injustas. Como dice un comentarista, que hay que enojarnos contra el pecado. Ahí sí hay que enojarnos. ¿Contra quién nos vamos a enojar, hermanos? Contra el pecado, contra la injusticia, contra la maldad, contra los hechos pecaminosos. No podemos ser indiferentes. Por eso Pablo dice, enójense, llénense de airaos, dice, pero no pequen. Pero hay quienes se enojan por cosas que no deberían de enojarse. Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Qué más da si al final si ganó, si empató, si perdió? Y le pegó, aquí dice, aquí pasa la pelota, pero no pasa el jugador, ¿verdad? Dicen algunos. Aquí le doy una sola patada, aquí no pasa. Y si se lo llevó, se enoja y usa de marrullería, como dicen en el fútbol, o en los deportes, o a veces nos enojamos por cosas que no deberíamos de enojarnos. Otras veces guardamos el rencor, y el consejo que Pablo nos da aquí, amados hermanos, dice, no guardes tu rencor para el día siguiente. No guardes tu rencor para el día siguiente. Si guardas el rencor en tu corazón, le estás dando lugar al diablo. Le estás dando una posición ventajosa sobre tu vida al diablo. Porque la ira nos va a llevar a otros problemas. La mentira nos va a llevar a otros problemas. La ira nos va a llevar a otros problemas. Alguien por mentiroso puede ir a la cárcel. Alguien por iracundo puede hacerle daño a otra persona en su enojo, ¿verdad? Puede tirarle un cuchillo de la cocina, el hacha que tiene en la cocina. Imagínese enojada ahí la señora y le deja ir ahí una olla de esas de puro hierro, ¿verdad? Imagínese, puede matar al otro. Entonces, hermanos, podemos, fíjese, conocer el carácter de una persona al observar los motivos por los que esa persona se enoja. Usted examínese, examinémonos esta mañana
¿por qué cosas nos enojan más a nosotros? Y así podemos conocernos un poquito. Acuérdese que para pelear esta guerra espiritual necesita conocer al enemigo y necesita conocerse a usted mismo. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado para que el diablo no transforme nuestra ira, nuestro enojo en una fortaleza en nuestra vida. Cuando alguien guarda el rencor, a veces salen palabras, acciones y cosas y nos lleva a la bancarrota espiritual. La ira es otra forma en que le damos ocasión. Número 3, dice versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A través del hurto, hermano. Hurtar es robar. Ahora, hay una diferencia aquí, hermanos, entre hurtar y asaltar, por ejemplo, ¿verdad? Asaltar es cuando usted agarra un cuchillo, una pistola y se pone por ahí en una esquina. No sé cuántos practicamos eso. Pero usted ocupa la violencia para despojar a otro de algo, ¿verdad? Usted se mete en una casa y amarra a alguien ahí, lo encierra para llevarse sus cosas. Se está asaltando, está usando violencia para apoderarse de las posesiones de otra persona. Pero la palabra aquí no se refiere a eso, a usar violencia para apoderarse. No, está hablando, hurtar se refiere a que usted no ocupa ninguna violencia, ¿verdad? Usted es un ladrón, somos ladrones de cuello blanco, como dicen, ¿verdad? Finos. Entonces usted dice, hoy tuve una gran oportunidad de quedarme con un celular yo, ¿verdad? Tuve esa tentación de quedarme con el celular, guardármelo. Podía haber hecho eso. Me lo meto. No, el pastor, ¿cómo se va a quedar con el celular, verdad? Si ese es un hombre santo. Pero podía habérmelo guardado y no decir nada. Entonces, eso es hurtar, ¿verdad? Puede estar en la oficina, un lapicito, puede ser. Hermano, pero un lápiz no vale nada. No estamos diciendo de cuánto vale lo que nos apoderamos, sino que hurtar es agarrar algo sin que otros se den cuenta y nos guardamos. Hurtar también es que a mí me presten una silla, me presten un libro y yo no lo devuelvo, ¿verdad? Entonces yo me quedé con él. Me hice loco. Me hice, como dicen, el suizo, ¿verdad? Y me que apoderé de lo que no era mío. A no ser que me digan, hermano, le voy a ofrendar esta silla, le voy a ofrendar este pañuelo, le voy a ofrendar este mantel, le voy a ofrendar este florero. Ahí se lo doy y quédese con él. Pero si la persona me dice, ahí se lo presto y yo me quedo con él, entonces estoy hurtando, estoy robando realmente. Entonces, hermanos, el hurto es una práctica en nuestra sociedad, pero es lo más común posible que pudiéramos hacer. Y tristemente en las iglesias pasa lo mismo. Hurtan hasta las Biblias muchas veces. No, hermanos, si ahí la vi yo creo que el dueño no la quería. Se iba a mojar y yo me la metí, me la llevé para que... Sí, pero no la devolvió. Entonces, hurtar es algo común en nuestro medio. Pero hermanos, hurtar, el diablo es, como dijo Jesús en Juan 10:10. El ladrón dijo, o sea, el diablo no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en
abundancia. Hurtar es quedarnos con lo que no es mío, es tomar lo que no es mío. Y cuando hurtamos, dice Pablo, también le estamos dando al diablo una ventaja. Está tomando una posición desde la cual nos va a derrotar, va a marchitar nuestra vida espiritual. No solo el que miente, el que se enoja, pero el que roba también le cede un lugar ventajoso al enemigo de nuestras almas. Entonces, imagínense alguien que practica el hurto, ¿verdad? Fíjese qué cosas, desde que pusimos las cámaras, por cierto, Sonrilla lo están filmando, hermano, acuérdese. Pero fíjese que desde que hay cámaras aquí ya no se pierden casi las cosas. ¿Por qué cree, hermano? Fíjese, qué tremendo, qué terrible. Pero imagínese a alguien que practica esto, ¿verdad? Pero está, dijéramos, en el grupo de oración de la iglesia. Y es un gran orador, bueno, para orar. Y entonces dice la persona, voy a poner el Salmo 91 en la puerta de mi casa, lo voy a pegar en la puerta de mi casa para que el diablo no entre a esta casa. Pero anda robando. Ya lo tiene adentro al diablo. ¿De qué sirva? Entonces ahí viene todo eso de los fetichismos. Eso es fetichismo, ¿verdad? Esa es superstición. Y eso vemos en las iglesias, hermano. Es triste. Gente que anda enojada contra otros y anda reprendiendo al diablo. Deje de reprenderlo y mejor reconcíliese. Saque ese rencor de su corazón. Pero no se engañe y no nos engañemos de esa manera. Porque el diablo ya está posicionado y ha creado una verdadera fortaleza en la vida de esa persona que anda practicando estas cosas, aunque ande reprendiendo al enemigo. Entonces, hermanos, tanto el que hurta como el que miente, el que se enoja, le ha dado una oportunidad al diablo en su vida y el diablo la va a aprovechar. La va a aprovechar y la va a reclamar. Y le va a volver a tentar y le va a decir, y no siempre lo has hecho, pues, ¿y por qué no lo vas a hacer ahora? Si eso no es nada, le va a decir. Pero la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, esa es otra manera. Pero número 4, hermano. Número 4, miren su Biblia. Versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No des lugar al diablo con palabras corrompidas. Quiere decir palabras podridas. Y básicamente lo que quiere decir ahí pudiéramos incluir un montón de tipos de palabras. Pero básicamente lo que quiere decir corrompido es algo que ya no sirve para nada, que no es de provecho. Lo corrompido, ¿dónde está, hermanos? En la basura. Lo corrompido es lo que está en la basura. No usen palabras de la basura, está diciendo. No usen palabras inservibles. No usen palabras sucias. No usen palabras que no aprovechan, etcétera, etcétera. Cuando usamos palabras corrompidas, palabras de esta naturaleza, le estamos dando también ocasión al enemigo de nuestras almas para que tome lugar en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones alrededor de nosotros. Palabras que no valen nada. Y Pablo dice en el mismo versículo, él pone el contraste. Él dice,
Si no, dice, ¿verdad? Lo ven en el versículo 29. Dice, no salga de vuestra boca palabras corrompidas. Y luego dice qué tipo de palabras deben de salir. La que sean buenas para la necesaria, a fin de bendecir o dar gracia a los oyentes. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, toda palabra que sale de tus labios, de tu boca, debe de ser con el propósito de edificar a otros, de bendecir a otros. Las palabras que salen de tus labios deben de ser palabras que bendigan a los demás. Y cuando usamos palabras que no son de provecho para los que nos oyen, para los oyentes, dice, entonces esas son palabras corrompidas, palabras inservibles, palabras que deberían de estar en la basura. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, el diablo es un ser obsceno, sucio quiere decir. Todo lo que el diablo habla es para dañar a los demás, especialmente al pueblo de Dios. Cuando el diablo dice, se presentó en el libro de Job delante de Dios, después de venir, él anda rondeando la tierra, dice, y él se presentó para hablar de Job. ¿Y qué habló de Job, Satanás? Aunque era el hombre más justo en la tierra. Era el hombre más recto, no era 100% perfecto, eso aprendemos en el libro de Job. Pero la Biblia, el libro comienza diciendo que Job era el hombre más correcto que había en la tierra. Como dice la Biblia de Moisés, que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero ya ven que Moisés se enojó, golpeó la piedra 2 veces, el Señor lo reprendió y lo disciplinó por eso. Sin embargo, Moisés era el hombre más manso en la tierra, imagínense. Job era el hombre más recto en la tierra. Más recto que había en la tierra. Pero cuando Satanás viene y habla de Job, entonces habla palabras corrompidas, no habla algo bueno de él, sino que lo ponen mal delante de Dios. Entonces, cada vez, amados hermanos, que usamos nuestra lengua para hablar lo que no va a aprovechar a nadie, entonces, o lo hacemos con la intención no de que le aproveche, porque, como por ejemplo, dicen, es que no le quiero poner el dedo a nadie. Bueno, depende cuál es la intención de lo que usted va a decir. Usted puede decir lo mismo con la intención de ayudarle a la persona que necesita ayuda, porque por lo que anda haciendo quizás, si usted se da cuenta y tiene que ir y hablar quizás con él y decirle, fulano, te vi allá en aquel lugar y lo que estabas haciendo te vi, yo te amo y quiero decirte que ese camino no te... Y usted puede usar eso para bendecirlo, para ayudarle y hacerlo con la intención correcta, como deberíamos de hacerlo. Pero usted puede ver lo mismo y usar sus palabras para venir y entonces comenzar a decirle, ya viste, vieras a quién vi por allá, el hermano fulano, la hermana sutana, por allá lo vi, y comienza usted a crear un chambre, a hablar y decir y ocupar sus palabras no para que sea de bendición, sino para que sea de maldición, para hacer tropezar a los que lo van a escuchar y para hacerle daño a esa persona quizás. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Cada vez que nosotros usamos palabras no con el fin de bendecir, de dar gracia, de bendecir a los que nos oyen, entonces dice, el diablo toma lugar ahí. El diablo toma una posición ventajosa en este conflicto espiritual que vivimos día a día. Entonces, hermanos, conversaciones que destruyen, que deshonran, que denigran a las personas, son conversaciones llenas de palabras corrompidas. Jesús le dijo
aquel grupo de personas, generación de víboras, le dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces más les digo que de toda palabra ociosa que salga de vuestros labios, daréis cuenta a Dios en el día del juicio. Porque por tus palabras vas a ser justificado, o por tus palabras serás condenado. Entonces, hermanos, un consejo aquí es: renunciemos a las palabras corrompidas. Usemos siempre nuestras palabras para bendecir. Usemos las palabras nuestras siempre para ayudar, para edificar, para dar gracia, para ser de bendición para los demás. Y renunciemos a las palabras que decimos a veces con doble sentido, ¿verdad? Con mala intención. Pueden ser palabras buenas, pero con una mala intención. Esa también es palabra corrompida. Amén. Número 5, quinta cosa que Pablo menciona aquí. Versículo 31. Dice, quítese de ustedes toda amargura. La amargura, dice, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, número 5, hermano, le damos lugar al diablo con la amargura. Con la amargura. ¿Saben ustedes que Satanás tiene un rencor, un odio rencoroso, envidioso y amargado contra Dios y contra el pueblo de Dios? Satanás es el ser más amargado. No solo el ser más ladrón, más mentiroso, que habla palabras corrompidas siempre, pero Satanás es el ser más amargado que existe también. Está amargado contra Dios y está amargado contra los hombres y está amargado especialmente contra el pueblo de Dios. Y por eso anda siempre buscando cómo dañar. Esa es la característica de la persona amargada. Siempre busca dañar. No busca bendecir, ayudar. La persona amargada siempre quiere dañar al otro porque está amargada. La amargura, hermanos, lleva a lo que, ¿cómo termina el versículo 31? ¿Cómo termina el versículo 31, hermanos? Maledicencia y malicia. Entonces, una persona amargada que le da lugar a la amargura, el diablo toma ventaja y entonces eso va a llegar a que la persona se vuelva alguien que va a maldecir. Yo estoy amargado contra alguien y voy a comenzar a sentir, primero no le voy a ayudar, voy a empezar a hablar mal, todo lo que dice allí, lo trato mal, etcétera, etcétera, hasta que llego al punto de maldecirlo. Ah, maldito, dice. Maldita, dice la gente. Amargada, llena de rencor, qué terrible, hermano. Entonces, la malicia aquí es que empieza a actuar de mala manera, de manera maliciosa. Puede presentarle hasta una cara bonita, como que sí lo quiere, lo ama usted, pero es malicioso. Actúa con doblez de corazón, con malicia. Y entonces, para hacerle daño, la amargura lleva a la maledicencia y a la malicia, a actuar mal en contra de las personas, aparentando que hace bien. La amargura siempre avanzará y acabará en maledicencia. Entonces, cuando llegamos a ese punto, hermanos, comenzamos a hablar palabras y a hacer cosas fuera de control, porque las personas están amargadas y el diablo ha tomado poder ahí en esos ambientes, en esas vidas.
Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Esaú se amargó contra su hermano Jacob. ¿Y qué hizo Esaú? Lo quería matar. Lo quería matar. Caín se amargó, dice la Biblia, contra su hermano y lo mató. Porque la amargura va a llevar a la persona aún al punto de convertirse en un asesino. Y va a desear la muerte del otro. Saúl, el rey Saúl, se amargó contra David. Y la amargura puede ser con motivo o sin motivo, con razón o sin razón. Pero la amargura debemos rechazarla. Y perseguía a David y procuró clavarlo con su lanza en más de alguna oportunidad. Buscó ocasión para matar a David y no lo hizo porque el Señor no lo permitió. Pero la amargura no tratada terminará siempre de la misma manera. Diablo quiere decir difamador. Difamador es el estado de alguien amargado, hermanos. Alguien que hace el trabajo del enemigo, lleno de malicia y de doblez. Entonces veamos lo último, el sexto versículo. Se me movió aquí la página, busque usted también conmigo la página, versículo 32. Fíjese que todo esto, hermanos, comienza con la falta de perdón. La falta de perdón le da lugar al diablo. No sé cuántos de los que estamos aquí necesitamos perdonar a alguien y no lo hacemos o no lo hemos hecho. Si usted no lo hace, usted le está dando una ventaja al diablo contra su vida. Y la falta de perdón lleva a la amargura y la amargura lleva, como dice el versículo 31, lleva al enojo, a la ira, a la gritería, a las maledicencias y a todo tipo de malicia. La amargura, la falta de perdón lleva a todas estas cosas, a desearle el mal al prójimo. Como me siento ofendido, me amargo y empiezo a pensar, a hablar, a que salgan palabras corrompidas, a tratarlo mal, a desearle el mal y aún actuar buscando el mal de esa persona. Todo lo que dice el pasaje y todo comienza por la falta de perdón. Eso es grave. No perdonar a los que nos ofenden. No perdonar a los que nos fallan. Por eso dice Pablo aquí, antes dice sean benignos, o sea, no sean incapaces de hacerse daño, quiere decir, unos con otros, misericordiosos, perdonándose, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí comienza el camino decadente en la vida espiritual de cualquier ser humano. Alguien que no tiene el Espíritu Santo, o sea, que no es creyente, que no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, fácilmente va a caer en esto. Pero los que tenemos el Espíritu Santo, los que somos creyentes, también podemos caer en esto. Porque la falta de perdón, la falta de caminar de acuerdo al Evangelio, la falta de un carácter benigno y misericordioso, como dice Pablo aquí, que nos impide perdonar, le da una ventaja al diablo y el diablo comienza a envenenarnos y a envenenarnos constantemente la mente, el corazón y nos puede hacer caer en todas estas cosas que estamos hablando. Perdonar no es algo opcional en la vida cristiana. Perdonar no es algo opcional en la vida cristiana. Y una persona que anda difamando a otros, hermanos, es una persona que está amargada. Y habría que ver y escudriñar por qué esa persona está amargada. ¿Por qué esa persona está amargada?
Hay que tener cuidado con los que andan difamando a los demás, y especialmente a los hermanos, especialmente a los líderes. Eso es grave, es peligroso. Pero el que se siente ofendido, cuando nos sentimos ofendidos, debemos procurar el perdón lo más rápido posible. Mientras dependa de nosotros, debemos de tener presente que perdonar no es algo opcional. Concluyendo, hermanos, Satanás no puede ocupar un lugar en su vida a menos que usted le ceda lugar. Si usted es un creyente, Satanás no tiene ninguna influencia en usted a menos que usted le dé una puertecita donde pueda él entrar. Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Usted tiene una posición en Cristo. Pablo trató nuestra posición en Cristo en el capítulo 1 de la carta. Casi todo el capítulo 1 trata de nuestra posición en Cristo. De que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y trata de nuestra posición. Estamos en Cristo, estamos en los lugares celestiales, dice, estamos en una posición ventajosa. Pero cuando nosotros le damos lugar a estas cosas, entonces le damos ocasión, le damos ventaja a Satanás. Y entonces, al hacer eso, le rompemos, por decirlo así, el corazón a nuestro Dios, y el Espíritu Santo se contrista. Porque Él le ha dado a usted una posición de autoridad, una posición de bendición, y nosotros le damos lugar, usted le da lugar a Satanás, entonces el Espíritu Santo se contrista y el diablo comienza su obra maligna y perversa en medio del mismo pueblo de Dios. Todas estas cosas contristan al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Pablo dice, no hagan eso. No se vuelvan blanco fácil del ataque satánico. Y esto es lo que vemos hoy día muchas veces en las iglesias, en medio de los hermanos, en medio de nosotros. Le hemos dado ventaja a Satanás. Y entonces hay contristamiento, hay depresión del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la misión de Dios? ¿Cómo podemos hacer la misión de Dios si el Espíritu Santo está contristado, hermano? ¿Cómo podemos trabajar y hacer la misión que Dios nos ha encomendado si no estamos sanos, si la iglesia está enferma? Y está enferma, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se ha contristado, porque le dimos lugar a Satanás, le dimos ventaja a Satanás. Y la iglesia está así. Ahora necesitamos arrepentirnos. Si hay algo de esto, hermano, que el Señor nos está mostrando, necesitamos arrepentirnos. ¿Qué quiere decir eso? Renunciar a eso. Renunciar a esas palabras. Renunciar a estar tomando cosas que no son de nosotros. Renunciar y destruir ese pecado en nuestras vidas, para ya no darle lugar al diablo en medio de nosotros. Y entonces que podamos tomar el lugar que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos amados, no le demos ventaja a Satanás en nuestra vida, en nuestra casa, y no le demos ventaja a Satanás en nuestra iglesia tampoco. Amén, hermanos. Digamos, vete Satanás, pero con acciones que lleven a evitar todas estas cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí. Evitar la mentira, evitar la ira, evitar el hurtar, evitar las palabras corrompidas, echar fuera la amargura y practicar el perdón. Hermanos, entre más caminamos en estas cosas, el diablo no va a tener lugar en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo, en vez de contristarse, nos va a llenar. Y cuando Él nos llena, tenemos poder, ¿para qué, hermanos? Para hacer sus
testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si esta mañana hay alguien en medio de nosotros que no le ha entregado su vida a Cristo, si el Espíritu Santo no mora en su corazón, usted está totalmente desprotegida, desprotegido en esta guerra espiritual. Usted no tiene ninguna defensa contra estos ataques del enemigo. Si los cristianos que tenemos el Espíritu Santo, el diablo nos engaña y caemos en estas cosas, imagínese si usted no le ha entregado su vida a Cristo. No se vaya esta mañana, no salga de aquí sin pedirle al Señor que venga a su corazón y que el Espíritu Santo llene su vida, que lo selle el Espíritu Santo su corazón y que lo haga un hijo, una hija de Dios. Vamos a orar. Oremos.